dándole duro, abriendo con todo ahí, por toda la forma de la milla, también representando por todas las plataformas. Cuéntanos un poquito más de Say Wo y cómo va todo y lo que viene, porque ahora con todo lo que estamos sacando ahora y promocionando, Seiwo está en la casa y dándole duro cada 3 semanas o, mes, o menos de un mes, música tras música. Cuenta un poquito más de Seiwo. Pues buenas, ¿cómo están? Todos los que nos están escuchando, viendo, estamos activos. Nada, Seibo es un artista de estos nuevos que quiere dejar saber, quiere dejarse sentir mundialmente, porque no es tan solo local, ¿me entiendes? Quiero lograr que la gente sepa el arte que hago, Claro. que es sumamente diferente, ¿sabes? No voy a decir que soy el mejor, pero es diferente. Claro, claro, claro. Y lo único que te hace también Seiwo es que tú eres tú. Tú no estás sonando como nadie, tú estás sonando como Seiwo. Eso es lo que más importa cuando escuchen, ya tiene tu identificación y eso es la que la gente puede decir, mira, qué música que seguro está dando ahí, tú sabes. Y lo que es bueno es el street, porque a mí me gusta la música callejera, tú sabes cómo es, porque la música callejera es la que está dando ahora ahí. Y cuéntanos un poquito, Seiwon, tú que estás ahí también en la plataforma y todo, grabando y todo eso, ¿qué es lo que la gente Pues, puede esperar de ti? pues Pues mira, yo lo que espero es que la gente de Oruba apoyen a todos los talentos nuevos, ¿me entiendes? No a mí solamente, pero hablando un poco de lo que viene por ahí, mira, ya si escucharon fue un tema comercial que quisimos soltar para la gente, tú sabes, que piensan que lo único que hago es roncar, porque a mí me gusta la roncadera, el maleanteo, pero el meterte fue como que para, tú sabes, para dejarla caer un poquito, para que la gente se entretenga. Pero por ahí ya viene el Seibo bestia, ¿me entiendes? Tengo un tema que está sonando por ahí, está en todos los paris. En todos los paris está rompiendo, se llama Empepau, junto a Claro, Chris Mirror. claro, escuchamos eso también. Eh, ¿Entiendes? Eso es un temita para que se active la gente en la discoteca, ¿me entiendes? Lo que me gusta. Es un club banger, Eh, eso es bueno. ¿Cómo? Es un club banger, eso le gusta a la Claro, gente. claro, exacto, y si estás en tu casa, si la escuchas, te vas a activar como sea, ponte a limpiar con esa canción para que tú veas. Viene otro tema que se llama No hay break, ¿me entiendes? Dándole a saber con la gente que no hay break porque vengo a quedarme con todo el 2023. Para eso vengo, para hacer historia. Wow, y ¿sabes lo que le hace también el toquecito ahí? Tú sabes que tú tienes tu estilo. Tú no suena tampoco, la música no suena como un otro artista y todo, no. Tu música es tu música, eso es lo que me gusta, eso es lo que más que da, ¿no? Cuando estamos escuchando eso, no, esto viene de Segu, Segu está dando en esta música, ese es el temazo de Segu, es un palito ahí que está dando. Y cuéntanos un poquito más de meterte, cómo la gente puede dirigirse a esta canción. Pues mira, meterte es un tema como que para esas personas, qué sé yo, mucha gente no lo dice, ¿me entiendes? Porque mucha gente no lo dice, pero ¿alguna vez no pensaste en volver con una ex o una amiguita que tenía, estuviste con esa persona y después se acabó lo que se daba y te daban como que recuerdo, eso es como un TBT, ¿me Exacto. entiendes? Sí, sí, sí. Es una canción como que, mira, ay, te extraño, vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes. Ah, Es claro. así, me surgió. Así como suelen todos mis temas, que son como que vivencias, ¿me entiendes? Claro, claro. Y del EP, ¿qué podemos hablar de Seibu? ¿Cuándo sale el álbum? La gente que está preguntándome ahora que si pueden subir a la plataforma y todo eso para tener tu música, porque la gente aquí, tú sabes que tenemos como toda generación está con nosotros aquí, ¿no? Estamos hablando de la gente que le gusta el dembow, tú sabes, del calle, el romantic style, pero ahí atendiéndote a tu música, la gente, eso es el tipo de música que le gustando a la gente aquí también en Aruba y Bonaire y Curazao, el street, y más directo también, como si la gente puede identificar como, tú sabes, el hustling music,
Tú sabes que la gente le gusta el hip hop, tú sabes cómo es la cosa. ¿Cuándo la gente puede esperar que puede recibir un álbum de Seibo? Pues mira, este año, pues como ya no queda poco ya, este año, perdón, Claro, tenemos pensado soltar como 2 o 3 temas que nos faltan y ya para el año que viene, no sé si decir con exactitud, van a encontrar el primer EP. Estamos súper. trabajándolo, estamos escogiendo los temas porque hay demasiados de muchos temas. Estamos tratando de coger cuál pegaría porque, ¿me entiendes? Porque yo tengo de todo un poco. Te tengo Claro, dembow, te tengo trap, te tengo salsa, te tengo merengue, te tengo bachata, te tengo de todo. Pero estamos buscando esos temas que son los cuales me definen, ¿me entiendes? claro, claro. Para Yo creo que para mí, este tema de meterte te define a ti. Eso es Seibo. Ese es Seibo. Para mí. Honestamente, porque yo soy un fan tuyo y somos familia y todo eso, tú sabes eso, tú eres de lo mío. Para mí, cuando yo escuché este tema, yo le dije, no, yo le dije a Damien, le dije, manito, este tema es ese Seibo. Ese Seibo. ¿Sí me hago entender? pues, yo, yo lo que digo es, por ejemplo, las canciones que son de vivencia, ¿me entiendes? Hay diferentes tipos de esto. Pero las de vivencia me definen más porque obviamente uno la vivió. Y entonces a mí me gusta que la gente se sienta identificado. Claro, claro. La roncadera pues es mi parte burlona. La roncadera es mi parte burlona. Yo soy el duro, para guerrear conmigo tienen que apretar, ¿me entiendes? Sí, Pero esos temas así, meterte, tengo pales más que son vivencias. Siento que soy más yo en cuestión de conectar con el público. exacto, Los exacto. temas míos así son para conectar con el público, así como que, mira, yo pasé por lo mismo que ustedes pasaron, Vicente, y hay un montón más, viene un montón de sorpresas. Y una pregunta ahí, ¿cuándo viene Seibo con una hembra? ¿Cuándo le venimos con una featuring con una de la diva? Tú sabes que viene la pregunta ahí también, porque me están preguntando aquí, tú sabes cómo es la hembra, ¿no? Las hembras aquí no dejan de preguntar. Mira, esto, tengo como 3 temas con Fémina, oye, que le meten, pero no los quiero soltar todavía porque como ahora mismo estamos en un proceso, es un tema como que demasiado de comercial, tan bueno, los temas están súper buenos. Perfecto. Demasiado diría yo. Pero como te expliqué, estamos en un proceso, estamos soltando la música como es, pam, 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 pam. Eh, como les dije, vienen sorpresas grandes, ustedes van a ver. Eso es lo que hace, eso es lo que te hace también muy, muy diferente a todos los otros artistas, porque eres tú y dando oportunidad también a otros que te dicen, como dicen en Estados Unidos también, o aquí le dicen Young Bloods, a la nueva generación ahí, para dándole la oportunidad. Mira, te pones ahí en la tarima, tú puedes dar un freestyle. Eso es say wow. Tú le das ahí, te le metes algo ahí de lo que está pasando con una vida de una persona. Ese es say wow. Y tú te metes en todo. Y eso lo que te hace único y la gente aquí se adapta a tu música, hermano, porque esta canción tiene un flowcito ahí, ya tú sabes, de la mañana, la tarde, la noche, a cualquier momento le pone ahí el chun y le pone el lado y ya tú sabes cómo es, sonando este palito. Sí, sí, no, sí, yo doy gracias a ustedes, ¿sabes? Aruba me han apoyado, ¿me entiendes? Y tengo un par de gente ahí que ¿sabes? Le gusta lo que hago y eso quiero, expandirme más. Y Todo no, poco a poco, pero me gustaría expandirme un poco más, tú sabes, porque, ¿sabes? Estoy todo bajo control, todo bajo perfil, ¿me entiendes? claro, 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 totalmente. Y segundo, te voy a decir una cosa, que aquí la gente está apoyándote total. Entonces, así que tú tienes tus fans aquí también. La pregunta viene ahora también, me dice aquí, pregúntale a Segundo, ¿cuándo Parrúa? ¿Cuándo Parrúa y Curazao y Bonaire? ¿Cuándo? Mira, yo tienen que, ¿cómo te explico? Me gustaría conocer la Aruba, el año que viene, quién sabe, ¿entiendes? Tenemos un proyecto ahí en abril. Tenemos un proyecto en abril, así que ya saben, abril, prepárate ahí. Claro, claro. El año que viene me gustaría, o sea, vacilar con la gente de Aruba, me gusta, porque apoyan de verdad, ¿me entiendes? Apoyan de corazón.
Ok. El año que viene. Eso se va a planear, eso está planeándose ya. Sí. Ahora, Seibo, para finalizar esa parte también, la gente puede conectar contigo. Yo sé que tú también a veces vas live y todo eso. Danos lo que es el día que tú vas a conectarte por el live, para que la gente pueda conectar, la gente de Aruba, Bonaire, Curazao, Holanda, tenemos Holanda también con nosotros, para que se pueda conectar contigo por Instagram cuando tú te vayas para el live. Pues mira, mi Instagram es Seiwo, así mismo como se escribe, SAYWO. Y 3 underscore, 3 rayitas abajo. Me van a conseguir así y en todas las plataformas digitales me van a conseguir exactamente igual, sin las 3 rayitas abajo. Seiwo, fácil de conseguir, fácil de bregar. Exacto, y tenemos aquí también saludo entrando de Milton. Milton, conocido como el Capitán Gordín, el gordo ahí que manda saludos, te dice saludos de la familia. Tú sabes cómo es la gente. Aquí también te dice Jenny. Jenny te dice, wow, sigue en lo tuyo. Estamos aquí contigo en todo momento. Tremendo, tremendo canción. Por fin también, como dice One on One, que eso es tu estilo. Me gusta tu estilo ahí de esa canción meterte. Gracias a todos ustedes, los que escuchan ahora, los que están escuchando ahora mismo, los que escuchan los temas. De verdad, bendiciones para todos y gracias, vuelvo y repito, gracias. Estoy agradecido con ustedes. No, seguro. Hermano, un abrazo. Tú sabes que aquí Cool FM, de todos los momentos, vamos a hacer una hora, vamos a hacer la cosa ahora ahí, hacerlo oficialmente. Todos los seguros conmigo, con DJ 101, con Cool FM, todos los seguros que viene nuevo, aquí le vamos a arrancar, vamos a darle duro, desde el freestyle hasta ahora, meterte, y todo lo que viene, aquí exclusivamente, y le vamos a dar que toda la gente de Aruba, Bonaire, Curazao, Holanda, se tiene que ahí pegar ahí con el artista que está dominando. Tú sabes cómo estamos hablando de Seiwo. Seiwo, tú sabes, hermano, un abrazo para ti, bro. Bendiciones y gracias por la oportunidad una vez más. Los quiero, mi gente, hablamos, Ya tú sabes.